Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Mi nombre es Lady Diana Modesto Aguaranga. Soy del área de enfermería de cuarto ciclo. Bueno, hoy les voy a presentar mi trabajo que se llama de bioseguridad en odontología. Bueno, tenemos que leer un poquito del concepto que es de la bioseguridad en la odontología. Bueno, les cuento. La bioseguridad en la odontología es una medida de prevención, de precaución ante el médico, al paciente, los cuidados que se debe tener al esterilizar las herramientas de uso de los utensilios que vamos a utilizar, como también del espacio que vamos a utilizar, pues no, a pesar de las camillas, de las herramientas, y más que todo tiene que haber un lugar fresco y con buena luz, luz solar. Con eso me refiero, no a una luz homogénea, ¿no? Bueno, de ahí tenemos que son las medidas principales de seguridad. Bueno, aquí les presento. Tenemos uno que es la determinación de los peligros. 2, la evaluación de riesgo ante cualquier cosa, que son las consecuencias y probabilidad de peligro. También tenemos la 3, que es gestión de riesgo, resultados de la evaluación, inclusión de procedimientos y reducción de riesgos en el área. Pues no, eso debemos de tener en cuenta cuando uno va a hacer una sesión pues de alto riesgo, como puede ser una cirugía o un chequeo de un diente, por ejemplo, que puede ser al abrir la boquita con unas herramientas. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, ponernos la mascarilla, la careta, para así evitar un contagio a mayor consecuencia. Eso se llama con gestión de riesgo. Bueno, vamos ahora con factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo laborales o odontológicos, que son los agentes físicos, como podemos tener los traumatismos, ruidos, vibraciones, iluminaciones demasiadas, como puede ser de la homogeneidad, que no viene a ser de la luz solar. Precisamente de ahí tenemos la ventilación, que debe ser una adecuada, y también tenemos radiaciones insólitas. Bueno, esos serían agentes físicos. De ahí tenemos las medidas preventivas, que podrían ser la buena iluminación adecuada en el lugar de trabajo, en el lugar donde se van a realizar las sesiones del paciente. También tenemos que no mirar mucho a la luz que tenemos, pues no, las lamparitas, a eso que se le llama halógena, a eso se refiere. No debemos mirarlos, debemos usar unas gafas que nos ayudan a protegernos de esa luz y así prevenir o ocasionar un riesgo de mayor intensidad. Eso serían las gafas de seguridad. Bueno, también tenemos las medidas preventivas, que en cada caso deberíamos tener pues el cuidado del lavado de las manos. Como podemos observar aquí, el procedimiento de los lavados de las manos. De ahí también tenemos que tener en cuenta un buen lavado. No podemos, mojarnos, agarrar el jabón y no, sino que tener en cuenta el procedimiento, cómo se hace, el lavado correcto, ¿no? Pues mojarnos un poquito, echarnos el jaboncito, lavarnos, ¿no? Y luego pasarnos entre los deditos, frotarnos los nudillos así, y luego pasamos en los deditos pulgares aquí, ¿no? Bien. Y luego pues comenzamos con la zona de acá, ¿verdad? Aquí así le vamos frotando, y luego pues vamos al cañito, abrimos, o en ese caso pues si no tenemos ese cañito que se aprieta con los pies, podemos usar una toalla o un papel toalla y apoyarnos al cañito para así poder enjuagarnos bien, ¿no? Y así poder evitar una contaminación menos de riesgo. A eso. Bueno, de ahí tenemos una buena climatización en el lugar de trabajo, como pueden ser las esterilizaciones de herramientas de uso, ¿no? De ahí tenemos pues que destruyen al esterilizar bien. Se refiere con esterilizar bien, y las herramientas se refiere a que debemos tener mucho cuidado al realizar un lavado
de las herramientas no debemos tocarlos ni hacer los contactos con nuestra propia mano, sino tener un guantecito y así poder lavarlos, pero con la mucha cautelización de los virus, ¿no?, que podemos despertar. Por ejemplo, eso nos ayuda a destruir toda la forma de vida microbacteriana con un buen lavado de los utensilios de uso, ¿no? De ahí tenemos lo que es la desinfección de todo el lugar de trabajo. Que bueno, primero que debemos empezar con la operación de limpieza para eliminar los microorganismos, para así inactivar los virus indeseables que podemos contraer al ocasionar, ¿no?, digamos, una mala desinfección. De ahí tenemos pues, los agentes biológicos, que por aquí voy a poner para que lo puedan observar bien. Son organismos vivos y sustancias derivadas desde el mismo contacto de la piel, desde el mismo contacto con el paciente o el médico que no haya tenido las precauciones correspondientes. En eso serían los agentes biológicos. Y bueno, de ahí tenemos agentes psicológicos, pues normalmente que algunos pacientes contraen en sí al no tener un buen apoyo, un buen sustento del digamos que del hermano mayor o de un papá o de un médico que siempre debe tener asistencial al paciente, ¿no? Bueno, en ese caso serían pues que situaciones que afectarían mucho con un buen lavado de los utensilios de uso, ¿no? De ahí tenemos lo que es la desinfección de todo el lugar de trabajo. Que bueno, primero que debemos empezar con la operación de limpieza para eliminar los microorganismos, para así inactivar los virus indeseables que podemos contraer al ocasionar, ¿no?, digamos, una mala desinfección. De ahí tenemos pues, los agentes biológicos, que por aquí voy a poner para que lo puedan observar bien. Son organismos vivos y sustancias derivadas desde el mismo contacto de la piel, desde el mismo contacto con el paciente o el médico que no haya tenido las precauciones correspondientes. En eso serían los agentes biológicos. Y bueno, de ahí tenemos agentes psicológicos, pues normalmente que algunos pacientes contraen en sí al no tener un buen apoyo, un buen sustento del digamos que del hermano mayor o de un papá o de un médico que siempre debe tener asistencial al paciente, ¿no? Bueno, en ese caso serían pues que situaciones que afectarían mucho a un paciente que no conlleva las sesiones y podría ocasionar pues insatisfacción laboral, fatiga en muchos casos, como también en el estado de ánimo, ¿no?, que influye mucho en todos nosotros. Bueno, de ahí tenemos las medidas preventivas, que podría ser evitar el estrés, también practicar adecuadamente los ejercicios regularmente, mantener la práctica de relajación como el yoga, bodies, etcétera, ¿no?, pero al aire libre. De ahí también tenemos la bioseguridad en la odontología, que en este caso que se ha cotizado muchas veces como una de las disciplinas con mayor riesgo de biomédicas, con mayores riesgos de adquisición de enfermedades como podría ser la hepatitis B, que se puede transmitir fácilmente de un ambiente odontológico que no esté bien desinfectada o que esté contaminada. Ahí se puede adquirir muchas veces cuando un médico no tiene las propiedades necesarias, como puede ser el mandilón, su gafita, su careta, su gorrita. Muchas veces algunos médicos no lo utilizan porque no, eso ya pasamos, el COVID ya pasó y que no se va a contagiar. Bueno, algunos no lo tienen en cuenta, al igual el paciente, pero siempre debemos de tenerlo en cuenta porque son muchos riesgos que corren en la odontología, que es una salud muy consecuente. Bueno, también tenemos los factores de riesgos en la odontología, que pueden ser un mal lavado de las manos,
Por eso es que la OMS ha indicado que todas y todos los médicos deben tener un buen lavado de manos en la parte de la higiene, como también al igual el paciente. De ahí tenemos que son los equipos personales de trabajo, como podrían ser el mandilón, las botitas, tu careta, tus gafas y tu gorrita, ¿no? Y los guantes por último, ¿verdad? En eso serían los equipos de trabajo. Bueno, con eso concluye mi trabajo, profesor. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.